Bueno, entonces, hasta ahora hemos estado hablando, vuelvo a repetir, del poder de las conversaciones. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los actos lingüísticos? ¿Qué crean las declaraciones? ¿Cuáles son los efectos de las declaraciones fundamentales? ¿Qué espera la gente cuando yo prometo? ¿Qué espera la gente o el otro cuando yo declaro? Y esto tiene que ver con el poder de las conversaciones, cómo las conversaciones son el espacio donde se generan las causas y consecuencias para que un fenómeno aparezca. A veces puede ser el fenómeno del coaching, a veces puede ser el fenómeno de entrar en relación con alguien. Hoy quiero que conversemos y tengamos una conversación acerca del poder. Y entonces les pregunto, ¿qué es el poder, según ustedes? Conversemos. El poder es un estatus. Un estatus. Contame un poco, que no te entiendo. Y cuando una persona tiene poder sobre otra persona, por ejemplo, cuando una persona tiene el poder hacer algo que otro no puede, es que esa persona tiene un estatus determinado con el cual puede actuar. Es como una especie de libertad de acción. Ajá, ajá, ok. ¿Qué más? ¿Qué es el poder? ¿Un juicio? Contame. Ok, porque yo te estoy preguntando y vos me respondés con una pregunta. ¿Me tirás un juicio? Y entonces yo te digo, ¿dónde estás parada? Contame, ¿cómo es que llegas a esa pregunta? Te escuché medio entrecortado, pero creo que es mi culpa esta vez. ¿Me escuchan o no? Sí. Ah, perdón. En realidad dije un juicio porque lo estuve leyendo hoy a Echeverría, justamente en el capítulo de El Poder, y me hizo sentido. Cuando pensamos que alguien tiene poder, en realidad también creo yo que le estoy dando yo ese poder a esa persona o a esa institución. Entonces de ahí como que lo linkeé y me hizo sentido, aunque no terminé de cerrar muy bien la idea con lo que leí. Ok, ok. Te hizo sentido, pero no pudiste cerrar la idea. ¿Y qué entendiste? Contame. A ver, justamente lo que me hizo sentido es esto, es esta capacidad de que si yo le doy poder a alguien, lo sostengo yo, y lo mismo me pasa con mis propios juicios. Digo, sostengo yo el juicio. Y entiendo también que podría de esa manera como quitar el poder a una persona, como puedo desarmar un juicio fundándolo. Esto medio que me lo estoy de alguna manera armando en mi mente, ¿no? Ok, Pero pero vas muy bien. flash. Vas muy bien, Vicky, pero entonces vos sabés que lo que vos estás diciendo es bastante diferente de lo que dijo Monchi, que lo puso como un estatus. Vamos a escuchar a Paula, a ver. Sí, hola. Según como lo dijo Vicky, yo lo que leí es que es la capacidad de hacer juicios, el poder, lo relaciona con eso. Ok. Nada más. ¿Y qué te dijo eso? ¿Qué te dijo eso como para que lo retuvieras? O sea, como que el poder tiene que ver con la capacidad que tiene cada uno de hacer juicios. Y me hizo sentido porque en realidad, más llevándolo a lo individual o a lo personal, es el poder que tiene sobre mí cuando yo hago un juicio. O sea, el poder que tiene esa capacidad que tengo yo de hacer un juicio en mis acciones. O sea, a través del lenguaje siempre, bueno, lo relacioné desde esa manera, ¿no? Ok.
capacidad entonces. Lidia, a ver. Y yo lo relaciono con que es un verbo y que te permite hacer cosas. No lo asocié cuando vos preguntaste con un juicio, porque no leí ese capítulo, claramente. Entonces, desde el verbo, Poder es un verbo. sí, Entonces vos no estás hablando de las acciones que del podés sustantivo, del sustantivo, el poder, que es sobre lo cual yo estoy preguntando, sino que lo estás mirando como verbo. Sí, así cuando preguntaste a mí se me fue para ese lado. Ok, perfecto, está bien, con lo cual tenemos un sustantivo que está mostrando algo y vos lo que nos traes es que también pareciera que es una acción porque es un verbo. Sigamos mirando. A ver, Daniel. No, justamente interesante lo que dice Lidia, porque el poder está, por ejemplo, en el hecho de poder aprender, pero yo lo asocié también con un sustantivo abstracto que en términos del autor que estamos leyendo, Echeverría, tiene mala prensa, ¿no? Una palabra que tiene mala prensa. Ok, es una palabra que tiene mala prensa. Sí, hay un tema de marketing ahí. ¿Qué sabes, Débora? No saber, creo que nada, me suena a posibilidad. Que el que tiene poder es porque puede hacer algo, como que tiene la posibilidad de hacerlo. Ok, está muy bien también. Suma todo lo que vienen diciendo, porque algo de esto, algo de todo lo dicho, tiene que ver con el poder. Nicolás, contame. Gracias, Débora. Pensaba también mientras escuchaba a los chicos que el poder es la capacidad de tener posibilidades, siempre determinada por lo fisiológico y lo biológico, pero dentro o fuera de eso es infinito. Ok, ¿dentro o fuera de eso? ¿Qué es dentro o fuera de eso? De lo fisiológico biológico, de la determinación fisiológica biológica que tenemos como seres humanos. Ok. En general, tenemos la idea de que el poder es algo que está fuera de nosotros y es algo que tenemos que conquistar, adquirir, tener, ir a buscar, que el poder tiene que ver con lo que vemos en los dibujitos animados, ¿no? Por el poder de Shazam. Y entonces me convierto en un superhéroe o mi gato en un león. Estoy hablando de una antigüedad, no sé si todo el mundo conoce esto, pero o por el poder de Grayskull, ¿no? El poder como algo que está afuera y que tengo que ir a buscar. Y cuando hablamos del poder para la ontología, estamos mirando un fenómeno en particular que tiene que ver con el poder personal. Y vamos a decir entonces que en principio como acto lingüístico, sí, es un juicio. Y por eso lo miramos luego de entender que es un juicio. No es el otro el que tiene poder, es el observador quien se le otorga. Y acuérdense que los juicios tienen una línea temporal. Es decir, que dado mis experiencias con gente de poder, hoy declaro que alguien tiene o no tiene poder para hacer o no hacer determinadas cosas en el futuro. Pero tiene que ver con mi experiencia del poder. El poder es la capacidad de movilizar recursos e impactar en otros a través de ser embajador de posibilidades. Es decir, que es un juicio acerca de aquello que el otro me muestra, que me abre posibilidades
que le abre posibilidades y que además es capaz de movilizar recursos, crear resultados e impactar en los otros creando valor. Todos como adultos estamos llamados a tener poder. Y el poder va a estar radicado en las conversaciones que yo tengo acerca de mí. Y como es un juicio, va a tener que ver con mi experiencia de vida, con mis comparaciones, con mis habilidades, con mis distinciones, con mis aprendizajes, con mis desafíos. La capacidad de mover recursos, impactar en la vida de otros, crear valor y abrir posibilidades. Y los coaches hacemos todo esto. Es por eso que Fernando Flores va a decir que los coaches somos embajadores de posibilidades, ya que estamos llamados fundamentalmente a abrir posibilidades, a trabajar desde un mundo interpretativo limitante a un mundo interpretativo posibilitador, a convertir conversaciones de no posibilidad en conversaciones de posibilidad. ¿Y cómo hacemos eso? Con los actos lingüísticos que conocemos y todo lo que van a aprender en el próximo año y medio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estoy siendo clara? ¿Esto es confuso? ¿Preguntas? Yo creo que lo entiendo, me parece que igual es una información enorme, entonces seguramente voy a tener que volver a ver la clase para poder, digamos, desglosarlo. Ok. Lo siento bien explicado, me siento que me va a quedar en algún momento, pero no, es mucha info, es mucha info. Como El para poder poder decirte ahora, lo entendí. No, sería una mentira. no es el otro el que tiene el poder. Yo le otorgo el poder a partir de mirarlo desde quién soy yo y mis experiencias de poder. Porque seguramente lo estoy viendo poderoso porque juzgo que puede más que yo. Él no tiene el poder, yo se lo doy. Él tiene la capacidad de movilizar recursos quizás que yo distingo. Él impacta en la vida de muchos. ¿Es la consecuencia de la autoridad? A veces. Hay gente que tiene autoridad y no tiene poder. De hecho, a principio de año hubo una conversación en los diarios acerca de quién tenía el poder. Si el presidente de la nación, que es la autoridad, o la vicepresidente de la nación, sin hacer apreciaciones ideológicas que no es mi interés, pero sí estuve pendiente de esa conversación por esta distinción. Ella le decía, tiene la lapicera, úsela, le dijo en un discurso. Es decir, que él tenía la autoridad, por lo menos es lo que ella distinguía, mas no ejercía el poder que la autoridad tiene, porque la autoridad es fuente de poder, mas no es el poder en sí. Antes de seguir, Débora. Ahí está. Dos cosas que sí me disparan a través de esto, ¿no? Uno es de haber leído, no sé, la concepción de Maquiavelo del poder, por ejemplo. Suena totalmente
como distinto a las personas que uno llama poderosas, no sé, se me viene a la mente que yo, Donald Trump, como que no me coinciden con esta distinción de poder, entonces es como que se me hace un despelote en la cabeza. Si eso no es poder o si es otra acepción de la palabra poder. Y por otro lado pensaba, digo, si el poder es algo que yo doy, también es algo que yo quito. Obviamente, mi amor, muy bien. El otro Me día quedé- lo escuchaba a Rolón hacer una conferencia que está ahí en los reels de Instagram, que dije, ¿en serio? ¿En serio lo querés mirar así? Él hablaba de que el amor, hablaba de una definición del amor, y a mí me dio así como, a mí me dio escalofríos. Porque él dijo, el amor es otorgarle poder a alguien para que el otro haga con vos lo que él quiera. Te desilusione, te lastime, te eleve a la gloria y te tire al infierno. Y elegir no ejercer ese poder. Gracias, renuncio, dije yo. Ahora sé por qué. No juego algunos juegos. No, yo no quiero delegar en nadie la capacidad de sentirme dañada. El otro no me daña, el otro hace lo que puede y yo reacciono como pueda en relación a la acción del otro. Si me van a decir a mí, te amo y con eso me van a dar un poder, no, gracias. Gracias porque, ¿sabés? Me reconozco humana y como me reconozco humana, me reconozco errando, probando. Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando y estoy siempre en construcción, perdón por las molestias. Digo, hay un montón de cosas que se me ocurren frente a esa conversación. El poder, desde la invitación que hace Echeverría, que hace Fernando Flores, es esta capacidad de inspirar, esta capacidad de abrir posibilidades, de movilizar recursos y de crear valor en las personas, sobre todo si estamos hablando de poder personal, porque es el resultado de una conversación sentirse poderoso. ¿Poderoso para qué? ¿Poderoso con quién? Hay poder que yo no quisiera detentar ni un minuto. El poder del apartheid, por ejemplo. El poder de Pablo, ayúdenme, Pablo, el de la cocaína, ¿cómo se llamaba? Escobar. De Pablo Escobar. Gracias. Gracias, no quiero tener el poder de cualquier dictador, ni por un segundo. Hoy por hoy te diría, alguna vez declaré que iba a ser jueza, hoy no sé si quiero el poder de decidir sobre la libertad de alguien. Y tampoco quiero ser responsable. Por ahí estoy exagerando lo que Rolón decía, porque además era un video cortito de los reels de Instagram y por ahí habría que escucharlo un rato más o leerlo. Tengo respeto por Rolón. Pero la verdad que cuando dije, no, algo en el cuerpo me pasó y cada día registro más lo que mi cuerpo me quiere decir. El poder está dentro de mí y yo lo otorgo y yo lo quito. Claro que sí. Cuando termino con una relación, espejito, espejito. Cuando digo termino una relación significa cuando declaro no, basta, hasta acá. No quiero decir que me peleo con el otro, ¿no es cierto? Vicky. Sí, Mirna, sabes que a mí no me termina de quedar muy clara la diferencia entre poder y autoridad. Autoridad
tiene que ver con el cargo que muchas veces que vos usás. La autoridad a veces es consecuencia de un proceso. ¿Quién tiene autoridad para declarar son marido y mujer? El juez del registro civil. Vos y yo, no. Ahí, si cuando él celebra un matrimonio, está ejerciendo el poder que deriva de su autoridad. Ahora, cuando él sale a la calle y no está en ejercicio de las funciones, y borracho grita, "Ya declaro marido y mujer", no sé si está casando a nadie, porque no está en el rol. ¿Ok? La autoridad también se otorga y también se quita. Acuérdense que veíamos que yo les preguntaba, ¿quién declara en tu vida? ¿Quién es autoridad en tu vida? Pero la autoridad muchas veces tiene que ver con el cargo que vos usás. Por eso te estoy mostrando que la vicepresidente lo desafiaba. El otro tenía el cargo, más desde el planteamiento no tenía el poder. No estoy diciendo que lo tenga o no, no sé, esa sería la discusión ideológica en la cual no me voy a meter. Pero lo que yo sí observé que ella le estaba diciendo, ejerza el poder que usted tiene por tener la autoridad que tiene, por ser quien es en el cargo. De hecho, él sale del sillón de Rivadavia, termina su mandato y se le acabó. Poder y autoridad, las dos cosas. Mandela salió del cargo y jamás perdió la autoridad. Porque estuvo 38 años preso. Y porque antes de salir dijo, si yo no dejo el rencor y trabajo para todos adentro de esta misma celda, seguiré siendo un preso toda la vida. Y ganó las elecciones por autoridad y no por poder. Después ejerció el poder derivado de su autoridad, ya en el cargo, y cuando terminó siguió siendo Mandela. Maradona tenía el poder adentro de la cancha. Y para algunos tenía autoridad después y para otros no. ¿Se ve? ¿Vicky? Ok. Ok. El poder es la capacidad de mover recursos, impactar en la vida de otros creando valor y abrir posibilidades. Son fuentes de poder. Las conversaciones son fuentes de poder. Los actos lingüísticos son fuentes de poder. Las distinciones. Si yo tengo mayor cantidad de distinciones, tengo más capacidad de acción. Si tengo más capacidad de acción, tengo más capacidad para impactar en la vida de otros y crear valor. Entonces, si además de ser médico, a su vez soy bioquímico y a su vez soy farmacéutico, tengo más distinciones, tengo más capacidad de acción, tengo más posibilidad de impactar en la vida de otros, tengo más posibilidad de abrir posibilidades. Y si además me formé holísticamente y aprendí la medicina Hammer o acupuntura, o además de ser médico, aprendí flores de Bach o homeopatía, y entonces tengo la medicina alopática y la medicina homeopática. Las distinciones son fuentes de poder. Las historias son fuentes de poder. Las narrativas. Los coaches trabajamos mucho sobre las narrativas. Contarte eso acerca de tu jefe, tu novia, tu hijo,
¿Te abre o te cierra posibilidades? ¿Te acerca o te aleja? ¿Qué narrativa hace que recuperes el poder? Y también es fuente de poder la capacidad de hacer daño. Sí, claro. El que es capaz de quitarte la vida también tiene un poder. Al menos que tu vida no te importe. A todo el mundo le importa su vida, depende de las circunstancias. Si no, no existirían los Unibomber. Gente que por Alá se rodea de dinamitas y se tira a no sé qué cosa. En Japón no hace mucho, un funcionario se hizo el harakiri. Cosas japoneses, ¿no? Creer que la dignidad es más importante que la vida. Años luz de nosotros. Monji. Te quería preguntar dos cosas. Bueno, hablando de eso, se me ocurrió lo de los kamikaze también, ¿no? Que los kamikaze se arrojaban directamente con sus aviones sobre los barcos y lo hacían por el honor, nada más. Ni siquiera era por un dios, o sea, era algo más, o sea, más terrenal, por decirlo de alguna forma. ¿Para quién eso? No, para mí, desde mi juicio. Ok. Claro, Ok. desde mi juicio. Desde mi juicio, que te podría decir casi agnóstico. Lo que te iba a preguntar es, por ahí quizás es algo más opinable, que es el tema de el hecho en sí de por qué cuando uno dice que ejercer poder sobre alguien generalmente está mal visto, y está visto de una forma como de manipulación y de una forma negativa. O sea, porque hoy, por lo que estamos viendo, es como algo que si alguien te da poder, eso te da poder, por ejemplo, de decisión, de poder manejar determinadas situaciones. Después estuve viendo el tema leí recién un poquito el tema de autoridad, que es confuso porque autoridad significa otra cosa y autorización es otra. Y estuve viendo que la etimología ahí es como medio casi que contradictoria en esas dos palabras. Pero digo, por ejemplo, si yo tengo la autoridad para ejercer poder sobre determinadas personas, como el caso de un presidente, por ejemplo, ¿por qué está mal visto el hecho de ejercer poder sobre un X, una persona, sobre un individuo en particular? Cuando vos me preguntás por qué está mal visto, me estás preguntando mi opinión, no tengo idea Sí, por qué sí, está mal visto. pero lo digo desde dónde se puede llegar a ver este cambio de positivo a negativo. Porque yo creo que lo que tenés que mirar es cuáles son los resultados, y más que preguntarte por qué, tenés que preguntarte para qué alguien ejerce poder sobre el otro. Si yo voy a ejercer poder sobre vos, para inspirarte, para generar valor en tu vida, para mostrarte el mundo de posibilidades y la aventura que es estar vivo, ¿cuál es el problema que yo ejerza poder sobre vos? Ahora, si yo voy a ejercer poder sobre vos para que vos te lastimes, para que vos quites posibilidades, para que vos vivas en el resentimiento, o seas sometido a la esclavitud, o dejes de pensar, o dejes de tomar decisiones por vos mismo, tal vez eso pueda ser o no una posibilidad de acuerdo a cómo vos lo vivas. Porque el poder personal tiene que ver con poder declarar una vida con propósito y que los actos que vos realices todos los días tengan un sentido con ese propósito. Entonces, si mi propósito en la vida es trascender, por ejemplo, y trascender a través de, por ejemplo, tener hijos, a lo mejor que yo sea infiel tiene sentido vinculado con mi propósito.
Ok, gracias. Comprendido. Los adultos estamos llamados a diseñar una vida con propósito. Y una vida con propósito tiene su basamento en la dignidad que todos tenemos por ser seres humanos. Y realizar ese propósito, conseguir ese propósito, también va a tener que ver con mi poder personal. Y va a tener que ver con la oferta que yo soy en el mundo. Cómo creo valor para que los otros alimenten mi autoestima. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la autoestima? La capacidad de generar valor en la vida de otros que hace que los otros me palmeen la espalda, me aplaudan y yo diga, voy bien. No es mirarse frente al espejo y decir, yo me amo, yo estoy bien, qué linda soy. Puede ser un buen comienzo, claro que puede ser un buen comienzo para diseñar mi oferta. Tengo un buen packaging, digamos, o sea que... Ahora después tengo que tener la capacidad de movilizar recursos e impactar en la vida de otros. Y eso no se hace a través de discursos. Si vuelven a mirar el video del gran coach, él lo dice. Él dice, un gran coach no se forma en workshops. Uno sabe que está con un gran coach cuando parado a su lado se siente inspirado y ve a alguien capaz de hacerse cargo de sí mismo. Digo, para seguir relacionando cosas, ¿no? Todos estamos llamados a crear una identidad de poder, socialmente e individualmente. Y hay quienes eligen hacerlo a través de bambalinas. Cuidado con esto, porque cuando yo digo llamados a tener una identidad de poder, no necesariamente tiene que ver con mostrarse. ¿Quién tenía poder si uno lee la historia? ¿Menem o Bauzá? Si tengo que elegir, prefiero ser el Bauzá de Menem. En la poesía o para Shakespeare, ¿quién tiene poder? ¿Cyrano de Bergerac, que escribe las cartas de amor y consigue que la doncella se enamore pese a su nariz? ¿O el príncipe que transmite lo que Cyrano de Bergerac redacta? ¿Quién moviliza? ¿Quién impacta? ¿Quién consigue resultados extraordinarios? ¿Extraordinarios para quién? Para sí mismo y para quienes lo juzgan. Ahora, puede resultar, y yo pensé, o yo creí que tenías poder, y resultaste un bluff. Sucede muchas veces. Ahora, el otro siguió siendo quien es. Cuando yo le quito el poder, el otro no lo pierde. Lo pierde en su relación conmigo. Yo se lo otorgo, yo se lo quito. Entonces ya no me importa, ya no consigue nada en mi vida. Ya dejó de ser posibilidad. ¿Preguntas? Cuéntenme dónde están. Además de Echeverría, hoy esta noche les voy a escanear un capítulo del libro Aprendizajes que Inspiran para que lean Poder desde la mirada de Marco Leone, que me parece que es más completa porque le pone
la emoción también. Porque también él va a hablar del poder del compromiso. Y cuando miramos compromiso, hablamos de capacidad de acción. ¿Con qué estás comprometido? ¿Cuáles son las acciones que vos hacés? ¿Tienen sentido o no tienen sentido? ¿En relación a qué? A tu propósito. ¿Declaraste propósito? El para qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué querías conseguir cuando dijiste o hiciste lo que hiciste? ¿Cuál era tu compromiso? ¿Cuál era tu inquietud? Ese diseño respondía ¿a qué? ¿Qué resultado tuviste en miras? El poder es un juicio, ontológicamente hablando, como acto lingüístico. Es la opinión que yo tengo en relación a mis experiencias de poder acerca de la capacidad de acción y de impactar en la vida de otros de una entidad, que puede ser la AFA, dije la AFA porque estamos con el mundial, que no sé qué, la Iglesia Católica, o la vecina de la vuelta a mi casa. ¿Dudas? Agregados, los auxiliares. Débora, porque Monchi tiene levantada la mano, pero creo que hace un montón. Gracias. Cuando yo doy poder, ¿se lo doy a una persona o a un juicio determinado? Los juicios son también fuente de poder. Si el otro me dice, por ejemplo, mira, a veces yo camino por la calle y camino tarde. Tengo una perra que tiene ciertos hábitos nocturnos. De día tiene miedo a los ruidos, a la gente. Entonces paseamos de noche, sobre todo después de la pandemia. Y entonces, ¿sabés qué me pasa? Que muchas veces me cruzo, ¿sabés con quién? Con los basureros. Y si algún basurero me dice determinadas cuestiones, yo digo, opa, a dejar de comer los postres. Cuando escucho su juicio, le otorgo poder a su juicio. Y entonces reacciono distinto. Cuando no me dicen nada, digo, che, debo estar bien. No tengo que preocuparme por el peso. Ahora el basurero es el que pasa y me dice algún juicio, no tiene relación conmigo. Él ni siquiera me está mirando a mí, está mirando alguna parte de mí. El poder a su juicio se lo doy yo. ¿Lo ves, Débora? Le otorgo poder a determinados juicios, no a la persona. Por ejemplo, supongamos que yo le otorgo poder a lo que vos decís. En este caso, a veces yo emito el juicio de que el otro es poderoso. Ajá. Dado quién es, digo yo. Por eso decimos que el poder es un acto lingüístico y es un juicio que hago acerca de la capacidad de acción y la posibilidad de impactar en la vida de otros, de crear valor y de abrir posibilidades.
el juicio es fuente de poder. Sí, yo te digo a vos, te veo poderosa, vas a llegar lejos, soy tu madre, y vos me creés, porque además sos leal en tu relación conmigo. Y entonces vas por los resultados que querés. El entrenador le dice a la entrenada, el capitán del equipo le dice, hoy te convertís en héroe. Y el otro, ¿sabés qué hace? Toma ese juicio y lo pone en acción. Pero digo, de la misma forma yo podría decir, bueno, doy autoridad a este juicio, o lo creo porque, no sé, es mi mamá, volviendo al ejemplo, ¿no? Ahora, si mi mamá me dice una cosa que yo no le doy poder, también puedo, digo, a ese juicio ponerle y sacarle poder. Exacto, vos le podés decir, estás un poquito perdida, loca, o ni ahí, no es por ahí, o no voy por ahí, o espejito, o lo que fuere. Por eso decimos que los juicios son la causa del sufrimiento humano. Ahora, ¿de qué va a depender? De que yo le otorgue poder a ese juicio. Si ese espejito, no me importa, pico largo, nariz corta, me pueden decir cualquier cosa. Porque yo desarticulo ese juicio quitándole el poder. Ahora, si yo soy referencia externa, es decir, que necesito la aprobación de todo el mundo todo el tiempo, es altamente probable que la pase bastante mal. Porque no hay nadie que le guste a todo el mundo todo el tiempo. Es que me parece súper poderoso esta posibilidad de decir, bueno, ahora te saco el poder. O sea, lo que me estás diciendo no me afecta porque no tenés poder sobre mí. Parece Claro, como... por eso yo también puedo decir, qué bueno que dijeron eso de mí. Significa que no pertenezco a ese grupo de personas y me honra no pertenecer. Y también te lo podés... Las patitos feos y las, ¿cómo era? Populares. Las populares y las patitos feos, ¿viste? Las divinas y las populares. Claro, que me sigan criticando, me honra no pertenecer. De esa conversación se han hecho montones de películas. Y también, Mirna, podés también delimitar, ¿no? Digo, el poder en un determinado dominio también. Exactamente. ¿No? Sí. Por decir, a esta persona, no, para mí es poderosa en este ámbito a nivel laboral y a nivel personal no. Y es como un poco también como la confianza, ¿no? Que también es un juicio y que vivirla de esa manera nos permite justamente en algún momento decir, no le quiero dar más poder ni a esta persona o a este juicio y cambiarlo. Exacto, muy bien, gracias. Respecto de esto, yo puedo seguir diciendo, Maradona era re poderoso adentro de la cancha. Ahora puedo discutir si era poderoso en su vida personal. Y entonces vienen todas esas conversaciones que si él estaba obligado a hacer un ejemplo, no un ejemplo, si bla, bla. Piense, ríos de revistas se han escrito con eso. Entonces yo le puedo reconocer a alguien el poder en determinado dominio y en otros no. ¿Qué sé yo cómo era Pablo Escobar como padre? Mirna. Nada. No vi la mano levantada. Después hablo. Lidia, Daniel y Leandro. Te hago una consulta en cuanto a las relaciones, tanto en lo personal, que yo le puedo otorgar poder a un juicio externo o no. Ahora, en cuanto a lo institucional, por ejemplo, el ejemplo te doy vos como autoridad de la clase. Sí. Sos autoridad, yo soy aprendiz. Ahora, también tenés poder, o sea, las dos cosas van. Vos tenés en el caso del maestro, acordate que el aprendiz, el maestro aparece
cuando el aprendiz está listo y quien declara maestro es el aprendiz. Entonces, yo soy la autoridad de la clase, no sé si tengo poder, depende de ustedes. Igual, eso era mi duda, si Y aplica... en todo caso, frente a ustedes, tengo poder o no, el ICP me da el poder de aprobarlos o no. Está bien, tiene su vuelta esto. Claro, yo te podría aprobar y vos me dirías, no me sirve de nada, me regaló la materia, la verdad no aprendí nada. O podrías decir, me reprobó mal. Y cuestionar. Ahora, vamos juntas a la directora porque vos te quejas y no sabemos quién de las dos va a tener más poder. Ahora, la autoridad voy a seguir siendo yo. Claro, en lo institucional es como que la autoridad es fija. La autoridad viene con poder, viene con el poder de hacer algo. Ejercer el poder es otra cosa. Y que los otros me vean ejerciéndolo es otra cosa. No termina aquí. No. Por eso es un fenómeno complejo. El poder, señores, es un fenómeno. Aparece cuando se dan las causas y condiciones. Y mi trabajo es crear esas causas y condiciones. Yo no puedo decir tengo poder. Puedo mostrar quién soy. Puedo inspirar a otros. Puedo crear valor en la vida de alguien. Puedo movilizar recursos. ¿Y qué significa movilizar recursos? Que alguien esté dispuesto a hacer algo solo porque yo lo pido. Y no necesariamente porque él lo desee. Su deseo es complacerme, no hacer lo que yo pido. Entonces, si yo muestro a alguien, otros juzgarán que tengo poder. Y entonces el fenómeno aparece. Daniel. Sí, acoto algo. En relación a eso tenés el poder de ponernos una nota, por ejemplo. Sí. Ok. Que hay un poder. No sé si se lo damos nosotros. El poder es una evidencia de algo que pasó entre vos y yo. Perdón, la nota es la evidencia de algo que pasó entre vos y yo, que tiene que ver con un montón de cosas que hicimos, ¿no? Los trabajos prácticos, la opinión de los auxiliares, tus asistencias en clase, es una evidencia de eso. Sí, yo tengo el poder de ponerte la nota. Ahora, vos me la podés discutir. Bien. Y le vas a estar quitando poder. Y vas a poder decir, yo me merecía un 9. Bien. El poder no es, señores, una afirmación, no es una característica de nadie. Entonces, fundado o no, nunca es una afirmación, es un juicio. Y si es un juicio, cualquiera te lo puede discutir. Por último, La cantidad de votos que vos consigas te convierte en presidente de la República. Sí. ¿Y eso implica que tenés autoridad? Sí. Sin embargo, a los 100 días generalmente lo que se mide es el poder. Y el poder ¿con qué va a tener que ver? Con tu capacidad como presidente y autoridad de cambiar el status quo y el estado de cosas. En general, la pretensión es que hayas mejorado la calidad de vida, medida como quieras. Línea de pobreza, inflación, educación, no sé.
pero hay una evaluación que se hace los primeros 100 días. Ahora, que te dé mal esa evaluación implica que vos perdiste la autoridad, no, seguís siendo el presidente de la República. Y a lo mejor tenés que tomar decisiones que le muestren a quienes te votaron que estás en ejercicio del poder que se deriva de la autoridad. Bien, Debbie, en ese sentido quería preguntarte, porque de acuerdo a cómo venías planteando la clase, la cuestión del poder me interpretaba, está en la vinculación con un otro, a quién le doy o no el poder. Una cuestión como interpersonal interpretaba. ¿Qué pasa con las instituciones? Los 3 poderes del Estado, por ejemplo. ¿El coaching se involucra con eso? ¿O simplemente queda en esta cuestión? El coaching se involucra con todo aquello que es llamado para involucrarse, porque el coaching se pide. Entonces, si mañana la Corte Suprema de Justicia pidiera coaching para los líos que tiene en estos momentos, o para que determinados juzgados hicieran lo que tuvieran que hacer, el coaching se va a involucrar. El coaching es un embajador de posibilidades. Los coaches somos embajadores de posibilidades. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es transformar conversaciones de no posibilidad en conversaciones de posibilidad. Si además estamos mirando coaching ontológico, estamos mirando el bienestar de las personas y la convivencia en paz. Y también el poder personal tiene que ver con tu relación con vos mismo, ya que lo miraste en forma de relación. Entonces también es intrapersonal. Por eso decimos que si yo digo que puedo, puedo, y si digo que no puedo, no puedo. Si yo pongo en discusión el juicio de poder de alguien, no puedo. Alguien me ve poderoso y yo me siento en el síndrome del impostor. No sé si existe ese síndrome, pero está de moda. Alaya, Monchi, Vicky, y damos por cerrada la clase, pues son las 10 de la noche. Monchi. No, para cerrar algo que no me quedó claro. Yo entiendo que como todo juicio, digamos que lo importante es el dominio, ¿no? O sea, en qué dominio yo doy ese poder. Ahora, ¿qué pasa cuando el dominio es algo, por ejemplo, como decían las instituciones, recién decía Daniel, o, por ejemplo, cuando es algo contractual? Yo ahí estoy dando el poder a través de la aceptación de un contrato, o sea, no es que se lo estoy dando a la otra persona. Es fuente de poder las conversaciones, y las conversaciones a veces son acuerdos. Claro, ok. Los acuerdos a veces tienen declaraciones. Los contratos tienen declaraciones. Están los actos lingüísticos ahí adentro. Ok. A quien se tiene que retirar. Ok, Vicky. El Gracias. compromiso social, igual que en los juicios, no hay ninguna modificación. Bueno, ok, gracias. Es un juicio cuyo compromiso social, en todo caso, cuando lo emitís, es que sea válido y fundado. Te recomiendo el mejor médico psiquiatra de no sé quién. Contame un poco más, antes de que le dé el poder de trabajar sobre mi psiquis, o de medicarme con ansiolíticos. ¿Ok? Fundame ese juicio, porque es el mejor. Alaya. Y me acordaba cuando comentabas esto de lo institucionalizado, de una profesora de geografía que teníamos en el colegio, y ella tenía la autoridad, y por ser profesora, y tenía el poder de ponernos la nota. Pero en la clase no tenía poder, nosotros no le dábamos el poder para que ella ejerza su poder.
ella estaba, pero volaban las tizas, volaban los papelitos, cualquier cosa era. Entonces me trajo eso y digo, uy, Dios mío, ahí nada de poder. Eso sucede muchas veces. Tenés la autoridad, no ejercés el poder que se deriva de esa autoridad, porque ejercer el poder tiene que ver con que, ¿viste cuando vos le decís a alguien, che, créetela? Y hay gente que no se la cree, no importa el título que tenga. ¿Ok? Okay. Ok. Como tenemos una clase más, parece, salvo que yo les avise en contrario, miramos de nuevo, lean, abran un ratito, escaneo y les paso a través de alguno de los auxiliares, no, del grupo de auxiliares les paso y les comparten a los chicos y seguimos conversando sobre poder la clase que viene, ¿sí? Que tengan una linda semana, ejerzan el poder de tener una linda semana, pásenlo lindo, buen feriado y nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Buenas noches. Chau, chau, hasta el jueves. Igualmente. Chau, chau. Buenas noches a todos. Chao. Hasta el jueves. Buenas noches a todos. Adiós.